Bueno, pues como aquí no somos expertos, excepto el experto, vamos a ver qué nos dice nuestro Luis Noguerol, porque lo que dice Javier tiene total lógica y es exactamente lo que se estaba barajando esta mañana. Yo hablaba se lo estaba comentando con casi todo el mundo, con mi familia, y me decían lo mismo, ¿no? Que es algo muy extraño, que es algo que realmente, por mucha explicación que quieran dar ahora, no deja de dejar muchas dudas. Es un fenómeno curioso. Quiero aclarar, ¿no?, que las oscilaciones eléctricas no ocurren precisamente por falta de generación, sino que hay procesos trascientes eléctricos que ocurren en los dispositivos que se usan a través de toda la red, que pueden ocasionar un proceso oscilatorio. Los procesos oscilatorios tienen la posibilidad de traer el sistema abajo, si lo tienen. Si a eso le añadimos, estoy tratando de explicarlo desde el punto de vista técnico. En toda Europa, no solo España, en toda Europa. Bueno, en una parte. O sea, de España a Finlandia, caramba, hay territorio. En una parte, pero si están interconectadas las redes, las líneas de transmisión, es posible que afecte un poco más, ¿no? Igual que se crean, en lo contrario, a veces condiciones de propagaciones especiales, se conocen como ductos especiales, o ductos especiales de propagación en los que la corriente llega un poco más allá de donde debería llegar. Ocurren los dos fenómenos, pero de nuevo, si hubo alguna tormenta solar, cosa que yo imagino que la empresa eléctrica se llama, ¿no?, nacional, sí, yo me imagino que lo monitoreen constantemente porque eso se hace en todas las partes del mundo, hasta en Haití. Supuestamente eso no pasó. Según comentaron, no pasó. Ok, bueno, si eso no ocurrió y si ya eso se descartó como probabilidad, porque eso sí es algo que monitorean en tiempo real también, entonces sí se van disminuyendo las variables de forma sustantiva, ¿no? De nuevo, puede haber sido una sola mano no puede crear tanto en términos de degradación de servicios. Puede haber sido una falla técnica que se replicó, eso es común también en la transmisión, en el tema eléctrico, es común. Los procesos oscilatorios significan básicamente, ya hablamos de que la capacidad de generación es 120, 120 gigawatts, y que estaba usándose menos del 25%, alrededor de un 30%, ¿no? Eso no quiere decir que no haya habido un proceso oscilatorio que haya desencadenado toda una reacción en cadena, se conoce como defectos en cascada. Ese es el término técnico en términos de electricidad. O sea, técnicamente hablando, pueden haber pasado cosas, sí pueden haber pasado cosas. Sí, son difíciles de entender. Yo sé, pero que el Internet también se desaparezca al mismo tiempo y aparezca al mismo tiempo, la oscilación también tuvo que ver con el satélite y con el... No, a ver, no, pero te explico. Sabes que siempre digo que somos tecnólogos dependientes. Y todos los dispositivos, o sea, la conexión al Internet depende de una planta y de un proveedor de servicios de Internet que también necesita energía eléctrica para operar. Definitivamente lo que sí podemos decir con certeza es que hubieron fallos de diferentes tipos y a diferentes niveles. A ver, no fueron solo de la empresa eléctrica. Vamos a analizar la posibilidad del ciberataque. Y yo insisto en el ciberataque por la situación, además, geopolítica en la que estamos, las actuaciones que ha tenido, por ejemplo, Europa con el tema de la guerra de Ucrania con Rusia, la posición que han tenido dentro de la OTAN. Vamos a ponernos a pensar que realmente sí hay esa mano negra que quiere darles un susto o una advertencia. Yo me lo quisiera tomar incluso, fíjate, mira, como una advertencia. Vamos a probar qué pasaría aquí, vamos a estar probando, a ver qué pasa si yo desconecto. Porque muchas veces, profesor Noguerol, hemos hablado nosotros en el programa de la posibilidad que hay de hacer esas desconexiones a todos los niveles. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos no estamos exentos a que pueda pasar. Bueno, ok, si usted quiere que aproximemos... Sí, no, es la parte que quiero, porque la parte técnica no tengo ni idea si tiene 3 amperios o 7, pero vamos a la parte... Desde el punto de vista de ciberseguridad puede ocurrir a través de ataques de distribución, de denegación distribuida, estoy tratando de pensarlo en español, los DDoS, y lo que ocurre es que se compromete un sistema inicialmente, se comienzan a escalar los privilegios, se comienzan a tumbar funciones, el sistema deja de responder porque así está diseñado para que haga eso, y provoca esta catástrofe que ocurrió, ¿no? Ahora, si hubo un comentario de que el gobierno tiene visibilidad a cosas que nosotros no tenemos, así que desafortunadamente en ese sentido no sé qué creer y qué no, ¿no? Pero si habían barcos, o sea, buques... Sí. Ok, bueno... 2 buques rusos. Ok, entonces aproximémoslo desde el punto de vista de ciberseguridad, es posible totalmente
usar equipos láser con una potencia, en particular potencias altas, con una fase determinada. Los láseres se caracterizan por la igualdad y diferencia de fase, por la potencia de la fase. Eso es lo que hace que el láser sea mejor o menos bueno, ¿no? También se pueden hacer o se usan cañones electrónicos que no disparan proyectiles, disparan señales, y todo eso sí puede modificar de forma significativa el campo electromagnético, y el campo electromagnético se asocia a las redes de distribución porque los transformadores eléctricos, que son uno de los componentes más conocidos en términos del manejo de la electricidad, son extremadamente sensibles a variaciones electromagnéticas. Eso sí es que el transformador eléctrico no se lleva nada bien con temas que tengan que ver con variaciones electromagnéticas. Hasta ahí llegó la fiesta. Ahí se disgusta el hombre y deja de funcionar como él debe hacerlo. Javi, la Audiencia Nacional y la propia Ayuso han dicho que es demasiado pronto para quitar esa alerta 3, porque no hay una explicación todavía obviamente concreta a lo que pasó. Y aunque nosotros estemos aquí comentando todo esto, realmente el susto fue tremendo. Y fue tremendo, yo creo que a excepción, creo que fue de Canarias y Baleares, que no les pasó, a las islas no les pasó. El resto de la península estuvo bajo esa situación realmente de susto permanente, y mucho más en la capital española. Así que yo quiero entender la posición de Ayuso. Pero fíjate, la Audiencia Nacional abrió la investigación paralela para investigar si el apagón pudo ser el sabotaje informático del que estamos hablando, un ciberataque constitutivo según la legislación internacional de delito de terrorismo. Y esto es lo que ha dicho la Audiencia Nacional. Javier. Sí, perdona, estaba asintiendo y tenía un pequeño delay en la comunicación. A ver, Marian, sí, relacionado con lo que me preguntas y volviendo a lo que acababa de explicar el profesor, la caída de las comunicaciones en España se debió a que las antenas repetidoras necesitan energía eléctrica para poder captar o lo que sea, reproducir las señales, ¿no? Entonces, el sistema colapsó porque no había capacidad suficiente y entonces por eso no funcionaron las comunicaciones, ¿no? Está todo relacionado con el sistema eléctrico, ¿no? Dicho lo cual, volviendo a la parte de si ha sido un ciberataque o no, yo creo que es efectivamente muy pronto para saberlo. Es prontísimo para saberlo. Yo no lo descarto porque evidentemente no es especulación, es simplemente considerar todas las hipótesis, ¿no? Y esta es una hipótesis que no se puede descartar aún porque hay posibilidades de que efectivamente se pueda producir un ciberataque o un ataque de una manera que no puedan detectar todavía, ¿no? Yo no soy experto ni tengo suficiente criterio para poder ir más allá, evidentemente, ¿no? Pero el gobierno no ha dicho nada, ¿no, Javier? O sea, el gobierno... No, es lo que te decía al principio, María. El propio gobierno ha dado pie a esta especulación, porque ayer por la noche, a las 10 y pico de la noche, el presidente, con media España todavía con el apagón, yo estaba de hecho en casa con las velas encendidas y me bajé al coche a poder encender la radio porque en casa no tenía un transistor o no me funcionaba, mejor dicho. El propio presidente del gobierno dijo que no descartaba ninguna hipótesis en ese momento, ¿no? Entonces, lógicamente, pues todo el mundo con un poco de sentido común piensa en la hipótesis peor, ¿no? Que es un ciberataque. A partir de ahí, yo creo que es muy pronto para descartar esa hipótesis y luego no cuadra, que es lo que te decía antes, no cuadra en absoluto las cifras que da el gobierno con el funcionamiento del sistema español. En ese momento había un pico de demanda como lo decía antes, del entorno de los 30 gigavatios y la capacidad solar ya se ha descartado una tormenta solar. Cualquier causa meteorológica, porque la EMET, que es la Agencia Estatal de Meteorología, ya ha emitido un comunicado diciendo que no ha habido nada extraordinario en ese momento. Solamente puede algo verdaderamente gordo causar la caída del sistema en su conjunto, teniendo en cuenta que es un sistema muy sólido y tiene a su vez sus sistemas de protección y no cuadra. Y luego ahora Red Eléctrica esta mañana ha dicho que han sido 2 puntos de generación de energía solar en el sur. Tampoco cuadra porque la energía eólica
total instalada en España es el 25% de la capacidad. ¿Cuánto representan esas dos plantas respecto al total? ¿Eso es suficientemente capaz de provocar ese apagón? Yo lo dudo, es decir, es muy sólido el sistema español. Pero aparte hay otra cosa, Javier, a mí yo sigo insistiendo en un pequeño detalle. Si esto ocurre solamente en España, yo creo que se cierra todavía más, como dice el profesor Noguerol, las posibilidades de un problema técnico, de un problema en el sistema. Lo que va a ser más difícil explicar es cómo fueron también los apagones en algunas regiones que no fueron, por ejemplo, en Alemania, en Francia, en Italia, no fueron totales como fue en España, fueron parciales. Por ejemplo, estaba escuchando a una turista esta mañana que se quedó en el aeropuerto de Roma, venía del entierro del Papa y se quedó todo el mundo en el aeropuerto de Roma sin electricidad. Los vuelos por un tiempo estuvieron también suspendidos, primero retrasados, y luego después totalmente, ¿cómo se llama? Los pararon, es decir, totalmente parados. Ahora, yo quisiera saber, profesor Noguerol, si esto se ha tratado de una mano no amiga, precisamente, ¿cómo se puede llegar a detectar ese ciberataque? Es muy fácil. ¿Sí? Bueno, lleva tiempo, pero técnicamente es totalmente posible, ¿no? Todos los ciberataques se comportan de manera diferente, pero tienen parámetros en común. En este caso, lo que puede haber ocurrido, estoy especulando, sí, especulando aquí. En este caso lo que puede haber ocurrido es justamente un ataque distribuido de negación de servicio, que es lo que ocasiona ese tipo de fallas sistémicas, de fenómenos con este tipo de dimensión, ¿no? Y básicamente lo que ocurre es que hay diferentes vectores de ataques, comprometen un sistema, ese sistema se comienza a escalar el error informático, las aplicaciones, los sistemas que manejan la distribución, la generación y distribución se van deteniendo poco a poco, se produce el oscuro total. ¿Es posible que haya sido un ciberataque? Totalmente posible. ¿Es posible que un ciberataque haya generado fallas técnicas? Totalmente posible. Le voy a explicar por qué. Le voy a poner un ejemplo que todos recordamos. En el año 2010, todos recordamos el Stuxnet, que fue el ataque cibernético que se le hizo a una de las plantas nucleares iraníes, ¿no? Con un software que, según se dice, se desarrolló entre Israel y el CIA de Estados Unidos, ¿no? Todo comenzó con un USB que se encontraron en un parqueo. Y al final, producto de la falla informática, acabaron destruyéndose mecánicamente hablando más de 1000 generadores, equipos que limpiaban el uranio. Se destruyeron físicamente, o sea, eléctricamente dejaron de funcionar. Lo mismo puede haber ocurrido acá, pero además, aunque no haya sido un ciberataque, este tipo de caídas desde el punto de vista de generación eléctrica afecta físicamente muchísimos componentes. Así que yo le tengo una mala noticia a Javier y a usted. El hecho de que hayan recuperado una parte de la energía no quiere decir, número uno, que la vayan a tener de manera estable en los próximos días. Número dos, tienen que haber habido, en eso no hay excepciones en términos eléctricos, tienen que haber fallos sistémicos desde el punto de vista de hardware, de equipos. No importa ahora ya cuál fue la causa o la raíz, ¿no? En este momento hay equipos que reemplazar. Eso es un hecho. Desde el punto de vista de recuperar la operación informática, telecomunicaciones, etcétera, como somos tecnólogos dependientes, somos electrical dependientes. Dependemos de la electricidad. Javier aproximó el tema de manera muy apropiada. Si no hay torres de comunicación, no hay comunicaciones. Eso va a seguir ocurriendo. Los sistemas informáticos no se estabilizan a la velocidad de que se puede estabilizar un sistema eléctrico. Y los sistemas eléctricos demoran en sincronizarse y estabilizarse. Caramba. Así que tampoco es algo de un día, no lo pueden hacer. Profesor, 30 segundos. ¿Puede pasar esto en Estados Unidos? Perfectamente. Sí puede pasar. Sí puede pasar. Ocurren cosas aquí, de hecho. Lo que pasa es que no han ocurrido cosas a esa escala, pero aquí también han ocurrido blackouts. En el año 2019 hubo un blackout acá, en una de las ciudades nuestras. ¿Caen, por ejemplo, todos estos sistemas de Internet? Cuando se compromete el sistema por alguna razón, una falla técnica, un error humano
una actualización del sistema mal hecha, ¿puede ocasionar esto? Sí lo puede ocasionar en Estados Unidos. ¿Quién cree usted que tiene la capacidad para poder hacer esto? Porque esto obviamente no lo pueden hacer. No, eso no es tan complicado. ¿No? No, eso sí no es complicado, no. Eso 100 gentes con los equipos que necesitan para sostener el ataque desde el punto de vista de señales es suficiente y comienzan a generar y especulando, problemas. porque seguimos especulando, esto no son ni mucho menos versiones oficiales. ¿Quién podría, a su juicio, estar detrás de este ataque por la capacidad o por la experiencia o porque ya hayan probado o hayan intentado probar en otros sitios? Es un tema para mí un poco desconocido porque yo en realidad no manejo el tema español, ¿no? No sé. Si fuera aquí, ¿quién? Aquí pues yo enseguida le pondría el dedo a los chinos y a los rusos. Es exactamente lo primero que han hecho algunos medios en Claro, Europa, claro, poner claro. directamente los chinos. Claro, porque son los enemigos declarados, ¿no? Con los que no hay piedad y ellos lo dicen también. Y ahora con el tema de los aranceles, el tema de los mercados, el tema de la OTAN, etcétera, podrían existir motivos más que suficientes. Bueno, mire, cuando hablemos, no vamos a hablar de ataques, pero hackers. Sí. Los hackers hackean por diferentes motivos y uno de ellos son por motivos políticos en los que no hay dinero. Bin Laden, Osama Bin Laden, tenía además y estaba expandiendo una red para generar ciberataques a nivel mundial por razones políticas y de credo, sin dinero, o sea, con una operación costosa, pero que no la hacían por ganar dinero, sino por crear problemas políticos. Exacto. Javier, tengo poquito tiempo, pero quiero que me cuentes más o menos tu conclusión y cuál es la confianza que tiene en estos momentos el pueblo español en el Séneca de la gestión y la investigación. Sí, bueno, mi conclusión, enlazando directamente con lo que decía el profesor, es la vulnerabilidad y que esto ha puesto de manifiesto que tenemos una falla enorme en un sistema que aparentemente era muy sólido, que aparentemente es el más aislado de lo que es el network europeo, el español es el más independiente. Y bueno, pues eso es tremendamente preocupante, ya sea por causa de error del propio sistema, de error humano o por un ciberataque. Es tremendamente preocupante. Esa es la conclusión. La segunda, la zozobra en manos de quien estamos, ¿no? Porque al apagón eléctrico y de las comunicaciones se ha unido el apagón informativo que da pie a todo tipo de especulaciones y bueno, pues nos recuerda un poco a la situación que vivimos en el COVID, ¿no? Donde este presidente que tenemos se comporta como un caudillo y bueno, pues estamos expectantes a ver qué pasa, como bien decía la presidenta Ayuso, ¿no? A partir de aquí, pues nada, esperar y ver, a ver si se aclaran las circunstancias y las causas raíz reales de este problema, que es realmente donde estamos que no damos crédito. Pues quiero agradecerles a los dos por haberme acompañado. Gracias por darnos esas explicaciones tan inteligentes y nosotros por lo menos hemos puesto algo más, un poquito más de luz en este apagón que precisamente se producía. Y por cierto, vamos a regresar enseguida porque ha habido una noticia de última hora en esta mañana y es que a José Daniel Ferrer, saben ustedes, el líder de UNPACU, lo han regresado a la prisión. Muerto el Papa, que fue una promesa que se hizo directamente con el Vaticano del régimen cubano, soltarle a José Daniel, ahora regresa a prisión. Y vamos a estar hablando con su hermana en solo unos instantes para que nos cuente cómo es la situación.